Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas. Soy Ciel Puigpelat, Head of Engineering Management en Puzzle, donde también tengo el rol de Product Manager. Y os doy la bienvenida a mi charla, Pensar como Product Engineer, más allá de escribir código. En esta charla veremos un poco qué es este Product Engineer Mindset, pensamiento de producto, y quiero convenceros de que os unáis a esta tribu también, ¿no? A pensar como Product Engineers. Y un poco vamos a empezar por esta pregunta, ¿no? ¿Por qué creo que es importante esta mentalidad de producto? Y para ello os quiero explicar una historia. Pero antes de explicaros esta historia, quiero hacer un pequeño hincapié simplemente para que estemos todos en la misma página a través de lo que va a ser la charla. Yo voy a explicar de lo que sé, ¿vale? Yo trabajo en el Puzzle, en una empresa de producto, ¿no? Donde el software que creamos es el producto. Para todas aquellas que vengáis de una consultora o quizá de otro tipo de empresas, quizá alguna de las cosas que os voy a contar hoy no va a ser vuestro día a día, pero yo creo que algo os vais a poder llevar. Y ahora sí, vamos a esa historia que creo que ayudará mucho a entender por qué para mí es tan importante esta mentalidad de producto. Bueno, érase una vez, os voy a explicar mi historia. Y antes de estar aquí como ingeniera o incluso antes de estar como product manager, estaba en el equipo de Customer Support como en Edpuzzle. Como ha explicado antes Flor, ¿vale? Somos una empresa educativa donde proporcionamos una herramienta a los teachers para que puedan enviar actividades interactivas a sus alumnos. Así que podéis ver que mi día a día era hablar con profesores, entender sus bugs, sus problemas, sus sugerencias, cómo se las apañaban cuando pues quizá teníamos algún problema, ¿no? Al final, al cabo de un tiempo, dejas de estar leyendo tickets, books, etcétera, etcétera, y empiezas a entender a las personas que habían detrás. Empezabas a entender a esos profesores y sus necesidades. Todos esos aprendizajes durante el tiempo que estuve en Customer Support, yo me los llevé. Y cuando luego estuve en el equipo de ingeniería, pues bueno, me llevaba un plus, ¿no? Y al cabo de un tiempo estábamos en un proyecto de estos que quizá a todas las ingenieras nos molaría, ¿no? De configuración, de setting, con un montón de edge case. Le íbamos a dar al usuario una experiencia súper personalizable y ya estábamos hablando de cómo vamos a hacerlo esto escalable con muchos edge case. Pero había algo, hay una mosca detrás de la oreja, que yo había estado hablando con el usuario al otro lado de la pantalla. Yo había estado hablando con esos profesores, sabía justamente, como ha dicho Flor antes, que no tenían tiempo, que hacer una experiencia súper custom, súper difícil, no era lo que estaban buscando, que seguramente iba a ser más tiempo, más carga, no era su sueño, era realmente una pena para ellos. Entonces, fue un momento, sí que era algo que querían algunos usuarios, pero era un subset de los usuarios. Y vamos a crear algo y vamos a cambiar todo para ese subset de los usuarios. Y en ese momento me aprendí y me di cuenta de esa lección, de que entender, ahora, entender a tu usuario no es algo opcional, es parte de tu trabajo. Esa lección la aprendí muy pronto. Entender que tu usuario no viene, la información de ese usuario no viene de un dashboard, no viene de esas Product Decision Records, viene de estar allí, de escuchar, de preguntar y de entender a tu usuario. Porque para mí esto es lo que resume qué es ser Product Engineer. Es pensar en el por qué, en el qué, antes que en el cómo. ¿Cómo voy a hacer esto técnicamente? Mejor no, pensar en el qué, en el por qué y después ya pensar en el cómo. Y ahora os voy a explicar por qué esto que creo que siempre ha sido importante, ahora mismo lo es más que nunca. Bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo que nuestro sector es un sector muy cambiado, que siempre teníamos la broma de que había un nuevo framework de JavaScript cada semana que nos iba a arreglar los problemas del problema del framework anterior. Bueno, y eso requería estar constantemente aprendiendo y renovándonos. Y es algo que nos gusta, es algo que va con nuestra esencia. Pero creo que podemos estar todas de acuerdo que esto ha explotado en los últimos meses y no años desde la introducción de las herramientas de inteligencia artificial para programar en nuestro día a día. Tenemos una necesidad constante de reinvención que ha explotado. Y eso para mí ha hecho que aún sea más importante esta mentalidad de producto. Cada vez más, para mí, el hecho de que tengamos herramientas de inteligencia artificial va a ser que va a potenciar que esta mentalidad de producto sea más importante. Y vamos a ir un poco al porqué, no solo os quedéis con mi palabra.
Durante décadas, eh, cuando queríamos pasar de una idea a un producto, a una solución, había una gran parte del esfuerzo que estaba en ese código. El código era complejo y lo sigue siendo, ¿eh? Pero requería muchísimo esfuerzo. El código no estaba al alcance de todos y por lo tanto esto era complejo. ¿Y por qué en parte era complejo? Porque también queríamos trabajar, hacer un código, es muy importante hacer un código escalable, fácil de entender, de mantener y de cambiar. Porque un error en uno de esos códigos requería otra vez semanas y un subset de un equipo a trabajar justamente en esto. Este código era difícil. Y por lo tanto, como ya teníamos suficiente trabajo en hacer ese código, había una gran parte del trabajo de pasar una idea a un producto, que es ese pensar el qué, el por qué, que no lo podíamos hacer nosotros. Somos superwoman, pero no tanto. Y eso lo dejábamos a otros equipos, a esos equipos que llamamos quizá no más de producto. Pero eso requería muchísima sincronización entre equipos. Creo que todas sabemos esas dailies, weeklies, reuniones, como le queráis llamar, ¿no? Que están básicamente hechas para que nos sincronicemos entre equipos y asegurarnos de que no cometemos errores. Porque otra vez, como el código es complejo, los cambios y por lo tanto también los errores que vienen a través, los cambios que vienen a través de los errores son costosos. Pero, ¿qué ha cambiado con esto de la introducción de la inteligencia artificial, no? Pues podemos decir que entender y escribir grandes volúmenes de código se ha vuelto más simple. Obviamente ya no es súper fácil ni mucho menos. Normalmente se ha vuelto más simple. Y eso nos ha dado una capacidad. A más, refactorizar es menos costoso. Y por lo tanto, esa definición que teníamos del buen código, de crear un código escalable, fácil de cambiar, fácil de entender, obviamente sigue siendo importante. No quiero decir eso ni mucho menos. Pero si cometemos un error, si al final no es tan escalable, cambiarlo ya no es tan costoso como antes. Y esto, para mí, es una oportunidad. Esto nos da una oportunidad de volver a definir qué es el buen código, de escalar un poco más allá nuestro rol como software engineers y pensar qué más podemos hacer. Y es aquí donde quizá para mí entra la parte de Product Engineer. ¿Y qué significa la práctica? ¿Qué significa ir más allá? Porque lo estoy diciendo aquí como, bueno, vamos más allá, ¿no? Pues para mí significa pasar de la sintaxis al juicio. Como ya he dicho, del cómo al por qué. Pensar en el humano, en el usuario que hay detrás de la pantalla. Y no solo centrarnos en el código, si es eficiente, etcétera, etcétera, sino en pensar justamente si estamos resolviendo el problema que tiene el usuario. Porque pongamos un ejemplo concreto. Yo soy una ingeniera en la cual sé exactamente qué estoy resolviendo, por qué lo estoy resolviendo. No hace falta que me sincronice con muchos equipos porque yo ya lo sé. Y eso, y aparte sé hacer código. Entonces puedo estar haciéndolo yo sola sin tanta sincronización y eso me da autonomía. Y esa autonomía me va a hacer volar, me va a hacer que yo sea mucho más productiva. Pero todo esto es posible si yo realmente sé lo que quiero resolver, sé el por qué lo quiero resolver y no me estoy equivocando, obviamente. Otra cosa que nos está proporcionando la inteligencia artificial y que creo que es parte del cambio del mindset de Product Engineer es los points of contact, los proof of concepts, perdón, mismas siglas. Anteriormente, las pruebas de concepto, ¿no? Las hacíamos, pero solamente cuando casi estábamos seguros que íbamos a acertar. ¿Por qué? Porque requería 2, 3 semanas, lo que fuera que se tardara, ¿no? En hacer de todo un equipo enfocado justamente a esto. Si nos equivocábamos, hombre, eran muchas semanas tiradas a la basura y por lo tanto dinero, ¿no? Entonces nos dedicábamos mucho tiempo a pensar, asegurarnos de que lo que estábamos haciendo era lo correcto porque necesitábamos esa confianza. Ahora mismo que el código, como hemos dicho, es más fácil y sobre todo el código que va a ir a la basura, ya no hace falta que sea bonito, que haga la IA lo que quiera. Los proof of concept, las pruebas de concepto se hacen muchísimo más rápido. Ahora podemos llegar a esa confianza, construir con confianza muchísimo más rápido. Porque eso es lo que al final hacen las pruebas de concepto, permitirnos crear con confianza, construir con confianza, porque seamos certeros. Las empresas no quieren que creemos código por crear código, a nadie le interesa.
Lo que quieren es que pasemos de ideas a realidad, de problemas a soluciones con esa confianza. Y eso es lo que ha sido siempre la ingeniería de software. No es el código, es pasar de esas ideas a esa realidad. Y para mí, allí es donde podemos redefinir qué es un buen código. No, un buen código siempre ha sido, pero ahora sobre todo, es el que entrega valor al usuario. Entonces, espero haberos convencido, espero haberos llevado todas a mi campo y quizás os estaréis preguntando, vale, muy bien, Iciar, esto parece muy guay, ¿qué tengo que hacer, no? Para yo también desarrollar y pensar en mi mentalidad de producto. Bueno, pues os voy a dar lo que para mí son las 3 claves del Product Engineer. Todo se resuelve en esta pregunta, que puede ser un poco más larga. ¿Estamos resolviendo el problema correcto para las personas correctas y podemos verificar que realmente lo resolvimos? Bueno, seguramente esta pregunta no se acordaréis, pero de lo siguiente que os voy a comentar quizás sí. El primer paso es pensar en el problema. Es pasar de el cómo vamos a resolver esto al por qué vamos a resolver esto. Antes de hacer ninguna línea de código es pensar justamente por qué estamos resolviendo. Porque el error más caro que podemos cometer es estar construyendo lo que no tocaba. El problema es estar construyendo la solución para un problema que no era el que tenía el usuario. Y hay veces que cuando empieces a hacer estas preguntas de ¿por qué estamos resolviendo esto? ¿Qué queremos resolver? ¿Para qué lo queremos resolver? Te das cuenta que quizá no había un problema o que quizá se soluciona de otra manera. Y a veces la mejor línea de código va a ser aquella que no piques. No va a ser ninguna línea de código. Porque recordemos que el mayor impacto es asegurarnos que estamos haciendo el buen trabajo. El segundo cambio, pensar en el usuario. Esto significa pasar del esto está técnicamente bien al esto realmente resuelve el problema al usuario. Porque un código que técnicamente está bien, pero no resuelve el problema al usuario, no es un éxito, es una lección muy cara. Porque a veces técnicamente correcto no quiere decir genuinamente útil. Porque el código, ahí la IA, la inteligencia artificial, es muy buena en hacer código que compile. Bueno, a veces no. Pero en este juicio, en este asegurarse que estamos resolviendo lo correcto, ahí falla. Ahí aún tenemos un punto casa. Tenemos un punto para los humanos. Eso aún nos pertenece. Y el tercer cambio que nos podemos llevar, el resultado. Para mí, este también es una clave muy importante de ser una Product Engineer. Este pasa de mi trabajo, acabo en la pull request o en el code review, hacer el cambio a mi trabajo termina cuando el usuario tiene éxito. Este para mí va más allá. Este habla de la responsabilidad que tenemos como Product Engineers, de que de más allá del código, de que cuando hay un bloqueo, hay unos requisitos que no están claros, hay un problema de comunicación, no estás del todo de acuerdo con lo que se está haciendo, cualquier cosa que algo os pique la mosca, levantad la mano, decir, traer vuestra intuición, porque al final eso es lo que llevará al usuario al éxito. Porque las Product Engineers intervienen aunque no sea su campo. Y los equipos más rápidos no son los que hacen el código más rápido, son los que alcanzan la claridad de manera más rápida. Y bueno, quizá ahora ya os había convencido, ahora ya estáis súper motivadas, pero estaréis pensando, ¿esto es posible? Esto suena muy bien, pero ¿y esto es posible? Dejadme que os explique un poco cómo esto lo tenemos hecho en Edpuzzle, ¿no? Para que veáis también que es posible. Nosotros no creemos en unos roles súper definidos con unos muros y esto es mío y esto es tuyo y ya está. Al revés, promovemos que la gente fluya al rol del otro, ¿no? Digamos, promovemos que las ingenieras hagan preguntas, traigan su punto de vista y de producto, su intuición, etcétera, etcétera. Y en el otro lado, digamos, hacemos que las product managers y o project leads de Puzzle entiendan el código. Concretamente, no contratamos gente de fuera, sino toda la gente que está en estas posiciones ha sido ingeniera, porque creemos que cuando los dos equipos hablan el mismo lenguaje, tanto el lenguaje del usuario como el lenguaje del código, las cosas se entienden muchísimo mejor. Y en genérico, en Edpuzzle siempre hemos creído que este skill y esta mentalidad de producto no es un nice to have, ha sido algo que siempre hemos buscado. Creo que toda empresa que viene del mundo startup le queda esta parte de pensar en el producto muy adentro, ¿no? Pero en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto que esto es la nueva realidad y que va a ser cada vez más necesario.
¿Eso quiere decir que estoy diciendo que los skills técnicos ya no son importantes? No, esto no es un manifiesto anticódigo ni mucho menos. El conocimiento técnico sigue siendo altamente importante. Concretamente, personalmente, creo que la IA amplifica lo que sabes, pero también lo que no sabes. Que alguien que sabe, porque la IA alucina, miente y aparte lo hace con mucha vehemencia y nos lo comemos todas. Pero alguien que sabe lo que está hablando va a ser capaz de detectar esas mentiras o esos errores y reconducir. Alguien que no sabe lo va a comer y eso llegará a producción y no estará solventando el problema a los usuarios, no estará llegando a ser product engineer. Por lo tanto, es muy importante que para elevarnos a ser product engineers tengamos la base muy clara, que entendamos el código que estamos haciendo. Solo así podremos ir al siguiente nivel. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte personal para todas las juniors que hay en la sala o la gente que esté empezando algo nuevo y quiere aprender lo que está haciendo. Es muy fácil caer en el modo que hemos caído todos de usar la IA como copilot, de ven aquí, bueno, quiero hacer esto, venga, y ya lo hemos hecho. Y creo que he aprendido y al día siguiente me despierto y no me acuerdo de nada. Está muy bien, lo hemos llegado a hacer, pero ¿y el día que no esté? O el día que esté en una reunión, etcétera, etcétera. Hay otra manera, que creo que ya la conocéis, el método socrático, o como queráis, ¿no? Pero de que realmente cuando tú quieras aprender algo, trabajes, estés allí, la uses como tutora, pero que realmente si lo que quieres es aprender, lo trabajes tú y le tengas ese pequeño roce. Eso amplificará y te permitirá tener esa base técnica que para mí es necesaria para poder ir al siguiente nivel y ser Product Engineer. Y bueno, espero que con todo esto os queráis convertir ya el lunes en Product Engineers y queráis saber cómo empezar, ¿no? Pues aquí os doy lo que para mí son 3 claves que podéis hacer ya el mismo lunes cuando volváis, viernes, no, too much, ya el lunes. Aquí, el primero, entiende el problema. Como bien hemos ido comentando y repitiendo ya, antes, el lunes, cuando vayáis a abrir vuestra primera task, tarea, ticket, como le llaméis, antes de picar una línea de código, tenéis que decir en voz alta o escribir o lo que sea, qué problema estoy resolviendo, para quién lo estoy resolviendo, y quizá os salen preguntas nuevas a posteriori de, ostras, y esto realmente, pero seguramente serán preguntas que quizá no tendréis respuesta. Pues no piquéis una línea de código hasta que tengáis esas respuestas. Preguntad, preguntad, preguntad y descubrid realmente qué están, porque el problema que tenemos detrás. El segundo consejo que os puedo dar es aprende de tu producto, pero no solo de tu producto, de tu usuario, de tu negocio, de tu sector, de tu competencia. Ten esa curiosidad. Ten una curiosidad por realmente aprender lo que sea que te dé la persona alrededor, porque esta nueva información quizá no será útil realmente para la tarea que tenéis que hacer, pero en genérico es información que os podéis ir llevando para conocer mejor hasta vuestros usuarios. Y aquí podemos ir desde el nivel más fácil de qué tipos de usuario tengo en mi empresa al nivel hardcore. Y os voy a dar un par de preguntas que os podéis hacer y os podéis llevar para también que las tengáis. No hace falta que os convirtáis en un agente de ventas, una product manager, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, saber si eso, tenemos distintos tipos de usuario, si quieren cosas distintas estos tipos de usuarios, ¿por qué no hemos hecho las desktop suggestions que quieren? ¿Cómo captamos clientes? ¿Cómo los clientes se convierten en gente que paga? ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras competencias? ¿Cómo es nuestro sector? ¿Cómo son nuestros usuarios? Este tipo de preguntas no hace falta que tengáis la respuesta mañana, pero sí que os ayudarán a pensar mejores soluciones para nuestros usuarios. Y el tercer punto que nos podemos llevar, definir el éxito. Esto no quiere decir que solo KPIs técnicos de los cuales nos encanta ir, el porcentaje de error, la latencia, lo que tardará la request, sino también en pensar justamente cómo definiremos el éxito del problema que estamos intentando solventar. Esto quiere decir, pues el usuario usará la feature que estamos desarrollando, ¿cuánto tardará en encontrarla? ¿La volverá a usar? Eh, ¿Bajarán los tickets de soporte? Pensar muy claramente antes de empezar o al menos antes de salir cómo definiremos el éxito y luego volver a asegurarnos que lo hemos cumplido nos permitirá trabajar nuestros skills de Product Engineer. Y quiero hacer un pequeño hincapié
también si estáis realmente preparadas y con ganas de convertiros en Product Engineers, que esto lo llevéis a cada una de las conversaciones que vais a tener en vuestras próximas semanas, porque el lenguaje habla por sí mismo. Cuando vayáis a vuestro siguiente one-on-one, catch-up o como la reunión que vayáis y empecéis hablando por el impacto que le vais a dar al usuario. Antes de, estoy haciendo esta PR técnicamente, empezad por el impacto. ¿Qué estáis solventando? ¿Qué problema? ¿Cómo? Y eso, el lenguaje habla por sí solo y hará que vosotros y vuestro equipo se convierta cada vez más en Product Engineers. Porque quiero volver un poco al principio, a esa historia que os he explicado de una chica que estaba en el equipo de Customer Support, ¿no? Yo allí en ese momento pensé que había aprendido nice to have, un skill que, bueno, me iría bien, pero realmente con el tiempo estoy viendo que es muy importante, que ese skill que aprendí así de casualidad, cada vez se está convirtiendo más en una necesidad. Pasar de pensar del cómo como primera pregunta al por qué, al para quién, es una ventaja. Porque la ingeniería siempre ha ido de resolver problemas. Simplemente ha cambiado dónde está el problema más difícil. Ahora antes estaba en el código, ahora quizá está en el genérico. Y eso es una ventaja porque es un skill que cada una de vosotras podéis trabajar, podéis desarrollar y podemos aprender. Y aparte es muy gratificante, ya os aviso. Cuando compilas un código y funciona, te da mucho gustito, pero cuando estás resolviendo un problema a un usuario, muchísimo más. Y porque quiero recordar que para mí ser software engineer nunca, no solo fue más allá de codificar, sino fue de resolver problemas allí donde estén. Y bueno, quiero dar las gracias especialmente a TechFems por proporcionar espacios así para que, bueno, que nos motivemos a hablar, a Edpuzzle por poner el espacio y todo el tiempo que le dedicáis a crear eventos así, a todas mis compañeras y compañeros con los que he estado debatiendo horas y horas de estos debates, y bueno, todos vosotros por estar aquí, por escuchar. Nada, os dejo espacio por si alguien tiene dudas. Más o menos es igual, porque se trata de alguien que conoce bien el producto, que conoce el mercado, es más orientado business que a nivel técnico. En mi opinión, no, porque al final, para mí, un product owner es solo eso, ¿no? Está enfocado en conocer el business, el producto, etcétera, etcétera, pero aparte de código, digamos, queda muy delegada a software engineers. Lo que yo propongo es que estos roles se fusionen. Obviamente hay alguien que va a estar todo su día pensando justamente en ese business, en nuevas oportunidades, etcétera, etcétera. Mi propuesta es que encontremos un punto en común. Yo entiendo tu lenguaje y tú entiendas el mío, porque así requeriremos menos sincronización, habrá menos luchas, menos enganches. Y realmente estaremos solventando lo que todos queremos, que es asegurarnos de que el usuario tiene éxito. Y eso es más probable que pase cuando el puente está unido y ya no somos dos equipos, cuesta comunicarnos y cuesta entendernos. No sé si resuelve. Es más un team leader. No, porque un team leader para mí, bueno, quizá tenemos opiniones distintas. Un team leader también se dedica mucho a horarios, vacaciones, gestión de que asegurarnos de que no quede bloqueado. Esto es una propuesta de no muros, de yo te ayudo, tú eres el team lead, pero si yo veo que hay un bloqueo, yo también estoy ahí. No es, hay un bloqueo, bueno, que lo haga el team lead, sino es de estar uno al lado del otro para asegurarnos de que esto llega a buen puerto. Es un Scrum Master con una visión o no. Tampoco. Ha tardado que reducir, no llega a 2 semanas. Sí. Sí. ¿Qué metodología oficialmente estáis utilizando? Parece un Scrum, pero... Ninguna. La que nos sacamos un poco, al final nosotros aquí en Edpuzzle no somos religiosos de ninguna, sí, o sea, sí que creemos que Agile y queremos aportar valor al usuario cuanto antes mejor, pero no tenemos ninguna como Scrum o parecida a la que sigamos a rajatabla y sigamos todas estas, bueno, no sé ni cómo se llaman, ¿no? Pero reuniones, etcétera, etcétera. Sino al final, justamente como comentábamos, somos un equipo que conjuntamente queremos entregar valor al usuario
cuanto antes y de la forma correcta. Y los roles para nosotros son la manera que tenemos de que nos aseguramos que hay alguien pensando en eso. Pero no quiere decir que como ese es tu rol, ya está, yo no pienso. No, tú estás pensando en esto por tu obligación, pero todos los demás también. Y así nos aseguramos de que si tú te olvidas algo que es humano, que no has caído en algo, la otra persona puede venir y ayudarte, darte su consejo, darse su opinión. Y así todos vamos, exacto, esa sinergia de asegurarnos de que tiramos todos como un equipo. No. ¿Alguna más pregunta? Sí. Sí, la pregunta era en relación a cuándo hay que responder esta pregunta de por qué estamos construyendo esto y no otra cosa, ¿no? Que es la pregunta de las prioridades, ¿por qué ahora construimos esto? Y sí que es verdad que como software engineer a veces se tiende a dar la situación en la que de parte de producto ya llega una propuesta de vamos a hacer esto. Sí. Y aunque se explica más o menos el por qué vamos a hacer esto, a veces te acomodas, que es lo que pasa aquí, ¿no? Y asumes que sus razones habrá y vamos directamente a ver cómo hacemos esto. Entonces, mi pregunta va en la línea de cómo podemos evitar de que se den estas inercias. Es decir, tú como software engineer, si realmente te importa la pregunta por qué estamos construyendo esto y no esta cosa, sí que tienes que responder qué problema estamos resolviendo, a quién se lo estamos resolviendo, cómo hemos descubierto que hay este problema, hasta qué punto. Es decir, entonces, bueno, son preguntas difíciles de responder, entiendo. O sea, ¿cómo sabemos que hay que construir esto ahora y no otra cosa? Y mi pregunta era, en el día a día del trabajo de los equipos de ingeniería, ¿cuándo respondemos estas preguntas y cuándo estamos todos convencidos que entendemos este porqué? ¿Me explico? Me ha gustado mucho que cuando ibas haciendo una pregunta te ibas haciendo preguntas. Y eso Bueno, sí. Y eso para mí es la esencia. O sea, empiezo ¿por qué estoy haciendo esto? Pero ¿cuál es el problema? Pero realmente estamos, ¿y por qué este y no esta otra cosa? Y hasta que se te acaben las preguntas. O hasta que, bueno, quizá ya si pasas 3 semanas, bueno, pero realmente todo esto, toda esta información, todo este contexto te hará hacer un mejor producto. Y quizá es justamente donde llegaremos al punto final y nos daremos cuenta, pues quizá no estamos construyendo lo que es necesario y cambiaremos. Y no está mal, porque nos aseguraremos por el camino que estamos construyendo lo correcto. Si tú al principio, si tú no haces esas preguntas y las hacemos al final, es donde encontraremos el problema. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, cuanto antes mejor. Lo mejor sería al principio, y seguramente al principio la pregunta será muy genérica. Y cuando empecemos a desglosar el proyecto, quizá podremos ir a preguntas más concretas. Pero cuanto antes hagas esas preguntas, mejor. Bueno, es que, por ejemplo, nosotros nos organizamos en iniciativas, en ciclos más o menos largos en Puzzle. Entonces, uno se encuentra terminando una iniciativa y en la implementación técnica de esto, y mientras estás haciendo esto, ya sabes que hay otras personas que están respondiendo a la pregunta qué es lo que hay que construir siguiente. Pero tú no estás en esta conversación, ¿no? Y entonces, cuando ya empiezas, ya está todo un poco dat y beneït. Correcto. Sí. Allí es donde está la clave. Asegurarse de que cuando llega a ti, seguramente debería estar pensado y cuando tú hagas esas preguntas nadie... Te aseguras de entender el... Vale. O sea, cuando tú hagas las preguntas nadie hará el... Hostia, pues no lo había pensado, ¿eh? ¿Qué estamos solventando? La esperanza es que la mayoría estén respuestas. Quizá hay alguna que no y Vale. Perfecto. Pero la idea es esa, que obviamente sí que hay un proceso antes de que llegue el ingeniero, ¿no? Hemos ido trabajando lo que es el siguiente proyecto, pero la idea es que esta información te llegue y si no te llega, la preguntes. Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Nada. Thank you.